Muy buenas tardes, prácticamente el mediodía de este día 10 de septiembre del año de la peste, del año de la epidemia y pandemia del COVID-19. Este año en el cual para muchos la situación ha estado sumamente dramática debido a las condiciones que ha generado la epidemia y pandemia del COVID-19. No quiero dejar de recordar, como cada semana hago, que el día de hoy se cumple una semana más y aún persiste la mentira histórica sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y el Estado y gobierno mexicano aún tienen una deuda ética, política, moral e histórica con la explicación de qué carajos sucedió. Como hemos ya referido en varias ocasiones, se cumple una semana más, prácticamente a más de medio año de un aislamiento, distanciamiento, confinamiento, dadas las circunstancias de la pandemia y el miedo al contagio. Y no se tiene claro qué pasa. Todos los noticieros e información se deben concentrar en cuántos contagiados hay, cuántos son positivos, cuántos son negativos, cuántos murieron, cuántos se recuperaron, cuántas camas quedan, etcétera. Ya rebasamos el máximo pronosticado dramático, más de 60,000 muertos, obviamente más de 150,000 positivos, pero la otra epidemia, la de los 90,000 desaparecidos o más en contra de su voluntad, la de los muertos por la violencia estructural que nos agobia, parece que está olvidada y todo es COVID. La realidad ha dejado de existir. Los desaparecidos, entre ellos nuestra querida estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana Nair, siguen desaparecidos y el Estado y gobierno mexicano no han dado una explicación creíble, verosímil y aceptable. No quiero dejar de enviar un saludo fraterno a Angélica, mamá de Viridiana, y decirle que seguimos esperando. El día de hoy teníamos programada una reunión a propósito del estado de la cuestión en torno a la investigación y la publicación neuropsicológica que se produce en nuestro país, desde nuestro país, con el candidato a doctor maestro Javier Galarza del Ángel, y por razones de fuerza mayor se pospone para dentro de 3 semanas. No quiero dejar de anunciarles que la próxima semana tendremos una charla con el doctor Juan del Val de la Universidad Autónoma de Madrid a propósito de la educación, psicología de la educación en este momento y era. Posteriormente tendremos otra charla con el maestro Manuel Francisco Aguilar García para tratar del famoso debate entre Henri Vallon y Jean Piaget a propósito del desarrollo, la educación y estas circunstancias que hoy ocupan espacios importantes en nuestra reflexión. Posteriormente tendremos una charla con el doctor Gerardo Hernández Rojas sobre el debate Vygotsky-Piaget, debate que no hubo porque Vygotsky muere antes de que Piaget supiera
de las críticas que le hace Vygotsky, pero bueno, de ese supuesto debate, ¿qué convergencias y divergencias podemos hallar con el doctor Gerardo Hernández Rojas? Y después regresaremos con el maestro Javier Galarza del Ángel. El día de hoy, este mes de septiembre, es en realidad, en mi vida y en la vida histórica y colectiva de muchos, muy simbólico y significativo. ¿Por qué? En 1970 era el mes de septiembre cuando yo fui dado de alta de un internado, el Centro de Recuperación Infantil, con una edad de 13 años, para ingresar con mi familia a una vida distinta a la de un internamiento de prácticamente 10 años. En 1971 ingresé a la secundaria. Ahí conocí a los maestros Arturo Vázquez Rangel, Amado Graciano Miranda Carmona, Victoriano Muñoz, a un maestro rubio de cabello largo que le decíamos Coster, Gilberto Sánchez Azuara, entre otros maestros con los cuales pude leer El galano arte de leer, pude leer al Marqués de Santillana, pude leer al Cid Campeador, pude leer naturalmente el manifiesto del Partido Comunista, pude saber de los muralistas mexicanos, pude saber del poeta Pablo Neruda y prácticamente con el triunfo de la Unidad Popular Chilena para septiembre de 1970, en América Latina soñábamos con lo que alguna vez hasta el propio Pepe Mujica dijo: en esa época todos creíamos que a la vuelta de la esquina estaba el socialismo, y el doctor Salvador Allende había ganado las elecciones de manera limpia e inobjetable en la República Hermana Democrática de Chile. Era septiembre, la Unidad Popular gobernaba Chile, hablo de 1970, y para América Latina era el segundo país que llegaba al socialismo después de Cuba, y de una manera no violenta por la vía electoral. Era septiembre y el sueño para nosotros era inmenso porque veíamos a pasos agigantados el socialismo a nuestro alcance. Llega junio del 71, para el septiembre del 71 aún pervivía en nuestra memoria la masacre de los jóvenes estudiantes en la calzada de San Cosme, un 10 de junio, y para nosotros aún pervivía en septiembre muchas fechas simbólicas. En septiembre prácticamente del 86 me casé. En septiembre del 85 fue el terremoto, aquel que después del 57, donde cayó el ángel de la independencia, no teníamos registrado en la memoria. Fue otro septiembre de 1973, cuando la Unidad Popular de Chile y el doctor Salvador Allende fueron asesinados por el traidor y la dictadura chilena de Augusto Pinochet Ugarte. Era septiembre cuando, indudablemente, un 18 de septiembre murió, y en la memoria estaba la muerte de el poeta transterrado a México, León Felipe. Era septiembre cuando fue asesinado el músico y poeta Víctor Jara en Chile. Era septiembre cuando fue asesinado por vías hoy más claras el poeta Pablo Neruda. Era octubre cuando murió el chelista Pablo Casals, y para septiembre del 73 ya había muerto Pablo Picasso. Los tres Pablos, Picasso, Casals y Neruda, en 73 estaban muertos. Nuestra esperanza y nuestra frustración cabalgaban junto a nosotros. Era septiembre, un día 10 de septiembre, cuando murió una hija nuestra, de mi esposa y mía, que por circunstancias no logró su cometido. En septiembre murió su hermano, un amigo muy nuestro. Es decir, septiembre es un día, un mes, un año, qué sé yo, guardado en mi memoria y en la memoria de muchos otros.
El día de hoy quiero recordar que era 8 de septiembre del año de 1991, cuando en el diario El Regional del Sur, Omar Suástegui tituló una colaboración que acostumbraba publicar dominical con un título sumamente interesante: Poesía, moneda barata. En dicho artículo, sin proponerse definir la poesía, evoca muy prístinamente un fragmento de una de las famosas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, donde dice: ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Posteriormente, el 11 de septiembre del mismo año, en el mismo diario, la columna de los comentarios de Aguilar de la Torre llevó por título ¿qué es la poesía? En este artículo su autor evocó al creador de Muerte sin fin, José Gorostiza, quien afirmaba, según refirió Aguilar de la Torre, que no sabía lo que era la poesía. Debo agregar que, por lo demás, a lo largo de sus comentarios, no pude hallar una respuesta satisfactoria a la interrogante que se hacía. El día 22 de septiembre, 4 días después de la muerte del poeta León Felipe, en su conmemoración, porque él no murió en el año 91, yo ya tenía 6 años en la UAM, y mis alumnos tal vez no me dejarán mentir, no había clase en la cual no hablase de poesía. Quizás mis dos amores culturales hayan sido la poesía y la psicología. En ese artículo, publicado en un semanario que ya no existe, Nuevo Consenso, que dirigía Francisco García Alonso Navarrete, publiqué un artículo que se intitulaba ¿qué es poesía?, reflexionando con los trabajos que antes he referido, y recuerdo que años antes el psicólogo estadounidense Jerome Seymour Brunner refiere en uno de sus libros sobre psicología cultural que Czeslaw Milosz comenzó unas conferencias intituladas Charles Eliot Norton con el siguiente comentario: se han escrito muchos libros eruditos sobre poesía y tienen, por lo menos en los países de Occidente, más lectores que la poesía misma. Pero más aún, quizá valga la pena preguntarnos hoy, ¿por qué hablar de poesía cuando otras preocupaciones, tal vez más urgentes, nos agobian? Quizás por ello mismo, porque otras preocupaciones nos mutilan y cercenan, nos separan y distancian, amenazan y amedrentan, y porque es este el momento en el cual el miedo y la angustia, la desesperanza y la incertidumbre nos convocan a mantener ese espíritu de paz y de esperanza. Por ello, es necesario dedicar en esta hora y lugar, en esta era y época, las palabras exactas para mitigar el espíritu y gozar de algunas certezas. Quiero comenzar esta ocasión con un poema de carácter irónico del poeta, también desterrado a México, español, Tomás Segovia, con el cual intentaba logradamente burlarse de algunas pretensiones definitorias y acartonadas que refundieron la poesía dentro de los cenáculos en los cuales los cofrades y grandes iniciados introducían iniciáticamente a los jóvenes soñadores de la poesía. Y escribía una lección de métrica intitulada Lección de métrica, en cuartetos e imperdible, irónica e imbatible. Me pides, Araceli, que te explique
cómo se mide el verso castellano. Y no teniendo ejemplo insigne a mano, Garcilaso, Fray Luis, Jorge Manrique, jugaré sin haces, sin figuras, la delicada baza que me espera. Vamos a ello, pues, lección primera. Son dos, digamos propiamente hablando. Aunque en el siglo XVIII, cuando fijaron los retóricos las normas, solo aceptaron 2 de 3 formas, que en realidad son 2, digamos propiamente hablando. Porque en decasílabos dijeron son de 3 clases, es decir, 2 o 3 o 4 acaso, 4. Bueno, el Marqués de Santillana usó otra forma en época temprana, pero son solo 3 ya en Garcilaso. Bien, los endecasílabos, decía, son 4 o 3 o 2, ¿está esto claro? Aunque en rigor lo que usa la academia son aquellos que Dante en su comedia en 2 más bellos primeros versos tipifica. ¿Estamos? Nel mesa del camín di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Pero en serio no captas, criatura, un acento en camín y otro en vita. Ah, vaya, menos mal. Uno va en sexta y en penúltima el otro. En el siguiente va uno en la 10, inevitablemente. ¿Y dónde más? A ver. No, tú contesta. En efecto, en la cuarta y en la octava, y con estas 2 reglas tienes todas las que usa un hacedor ramplón de odas, y todavía se le cae la baba. ¿Te aburriste muchísimo? Pero hombre, basta entonces por hoy, querida mía. Y al decirte Araceli, hasta otro día, pongo el acento en tu celeste nombre. Ahí, naturalmente, el buen Tomás Segovia, con una ironía característica en algunos de sus clásicos poemas, hace gala de técnica, métrica e ironía. ¿Acaso dicha pretensión de definir o comprender la poesía y al poeta es ciertamente, y además de soberbia, inalcanzable? El poeta prometeico, el poeta de barro, León Felipe, ese que un 18 de septiembre murió en nuestra patria, lo expresaba de una manera prístina y clara. Decía aventar las palabras, deshaced este verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras, y si después queda algo todavía, eso será la poesía. ¿Qué importa que la estrella esté remota y deshecha la rosa? Aún tendremos el brillo y el aroma. Otra ocasión, yo mismo tuve el atrevimiento y concebí el despropósito de intentar, ¿acaso eso? La creación de un boceto, quizás un esbozo, unos cuantos trazos, unas líneas, pocas palabras que dijeran a mí mismo qué era la poesía y para qué leer o escribir poesía. Y de manera casi imperceptible se irguió frente a mis ojos este poema, la poesía. La poesía nos redime, nos libera, nos exime, nos rescata
nos agracia, nos distingue, nos honra, nos eleva, nos levanta, nos encumbra, nos endiosa, nos transmuta, nos innova, nos instala, nos ubica, nos distancia, nos acerca, nos arrima, nos une, nos suelda, nos invade, nos irrumpe, nos conquista, nos azota, nos violenta, nos compele y nos subsume, nos consume, nos incendia, nos inflama, nos exalta, nos excita, nos provoca, nos enjuaga, nos libera y nos destila. La poesía es inmanente, trascendente, envolvente, enquemante, refrescante, redentora, protectora, salvífica, nívea, transparente, translúcida, impalpable, sutil, aérea, grácil, clara y cristalina, inmarcesible, duradera, perenne, seductora, tentadora, sugestiva. Es como el pan nuestro de cada día que alimenta nuestra fe. Es como el agua de las márgenes del Jordán que extraída fue para que Juan llamara a Jesús indicándole el camino. Es como un pedazo de fe que resucita de entre los muertos a la muerta que esperaba a Jairo dormida en su casa. Es como el perdón que recibe la adúltera a punto de ser lapidada por escribas y fariseos. Es como la fuerza de Simón Cireneo que ayuda a cargar la cruz del martirio. Es como el amor de María Magdalena que limpia del dolor y la sangre ese rostro nazareno. Es como los dos maderos curvados de mis besos con los cuales crucificaría tus sonrisas. La poesía es el eco de los fondos de los fondos. Es la sonriente dulzura de tus ojos. Es el sueño que promete mundos nuevos. El sigilo de tu cuerpo que provoca el temor de la exclusión inexorable. La certeza de tus manos envolventes, el anhelo de tus besos refrescantes, el miedo del triunfo de Thanatos, la locura de las muertes de las vidas, la certeza de caminos no seguros y la catártica mirada de tu sexo. Y sin embargo, ¿qué decir de los poetas? ¿Cómo se hace un poeta? En la introducción de su segunda colección poética, el Diván de Farhat, diván con W porque no eran los divanes en los cuales se recuesta uno como ante el confesor para expiar culpas y pecados. No. El diván con W era como una especie de cofrecillo o escriño donde se guardaban las joyas más preciadas. En el diván de Farhat, según refiere Leonor Martínez Martín en un libro clásico dedicado a la poesía y los poetas árabes, editado por Espasa Calpe en España, refiere que el poeta Elías Farhat escribía en su poema ¿Cómo se hace un poeta? Preguntan, ¿de quién aprendiste a hacer poesía? ¿De quién sacaste el arte de ensartar las perlas? No has estudiado ni un solo día y te conocemos desde que eras pequeño. Vamos, no tienes ningún título que lo refrende. Y yo respondo, en mi infancia aprendí la poesía de los pájaros que cantan al amanecer, de los pasos de la suave brisa que al deslizarse cura el cuerpo del enfermo,
de las risas de las aguas de los arroyos, por encima de las rocas, bajo los árboles, de los suspiros del poeta amante, al que acosa el rico, el humilde, de las miradas de las bellas, capaces casi de perforar las piedras, de las lágrimas de los tristes, de los débiles, pues en el llanto de los afligidos hay una lección. Elías Farhat esto escribía. Pero no solo ellos, el cocodrilo Huerta, nuestro Efraín Huerta, poeta mexicano, escribía sin pudor alguno en la introducción de su estampida de poemínimos lo siguiente: el poemínimo, primero, hubo algo así como un desconcierto, después cierta agitación, medio calmados los ánimos, los poetas, sobre todo los poetas jóvenes, se dedicaron a copiarlos, a imitarlos con la peor fortuna. El poemínimo parece facilísimo, cualquiera lo hace, pero los imitadores descubrieron que era endemoniadamente difícil. Hacerlo requiere de una espontaneidad diferente a la de un meditado epigrama o de un maligno toque poético que lo coloca a 100 años de luminosa oscuridad del haiku. Tampoco es un aforismo, ni un apotema, ni un dogma. Para llegar o medio llegar a un acuerdo inventé el término apodogma. Y todos tan intranquilos, dislocar y trastocar, crear es el único secreto de esta singular forma de expresar referencias maternales sin llegar jamás a los extremos líricos y delictuosos de la mentada de madre por la mentada misma. José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis los comprendieron desde el primer puñetazo. Golpe artero, descontón, de vista. Otros, amigos y enemigos, los elogian por inercia y tratan enfermizamente de imitarlo. Imposible. En mi libro de 1947, Los eróticos, sigue el cocodrilo Huerta, el poemínimo que originó el caudal está en el lugar de honor y con la fecha bien clara. Ya un año antes, en Poemas Prohibidos y de Amor, un racimito de poemínimos fue como un ligero buscapiés. La cosa comenzó a humear y provocó el incendio previo a la estampida, cuando aparecieron casi al hilo Circuito Interior y los letales 50 poemínimos. Librito, este último, inencontrable ya. Para mostrar ello, sentencia en uno de los poemínimos del 30 de junio de 1969. Ay, poeta, primero que nada, me complace enormísimamente ser un buen poeta de segunda del tercer mundo. El poeta brasileño Vinícius de Moraes, sí, ese que compuso la canción famosísima de la Garota de Ipanema o la Chica de Ipanema, lo expresaba así en un poema. Y debo decirlo así porque Vinícius de Moraes, además de músico, era un excelente poeta. Este poema, penosamente no lo he hallado en castellano, está en portugués. Sin embargo, voy a tratar de hacer una traducción libre, simultánea, para leerlo en castellano y ver cómo
en un buen portuñol, es posible hermanarnos, aunque hoy nos propongan la sana distancia, el confinamiento, ya no hay solamente el no matarás, hay el no tocarás, no besarás y si es posible, no te acercarás. Otros 3 nuevos mandamientos para otro poemínimo de época que se llame los mandamientos del COVID. No tocarás, no mirarás, no besarás, no te acercarás. El poeta, dice Vinicio, o poeta, la vida del poeta tiene un ritmo diferente. Es un continuo de dolor angustiante. El poeta es el destinado del sufrimiento que le clarea la visión de la belleza. Y a su alma, que es una bella parcela del infinito distante, el infinito que nadie busca y nadie comprende. Porque hoy es incomprensible. Él es el eterno errante de los caminos, que va pisando la tierra y mirando al cielo, preso por los extremos intangibles, clareando como un rayo del sol el pasaje de la vida. El poeta tiene el corazón claro de las aves y la sensibilidad de los niños. El poeta llora. Llora de manso, con lágrimas dulces, con lágrimas tristes, mirando al espacio inmenso de su alma. Pero el poeta ríe. Sonríe a la vida, a la belleza y a la amistad. Sonríe como cuando joven a todas las mujeres que miraban, le sonreía. El poeta es bueno. Él ama a las mujeres castas y a las mujeres impuras. Su alma las comprende con la luz del alma. Él está lleno de amor para las cosas de la vida y está lleno de respeto para las cosas de la muerte. El poeta no teme a la muerte. Su espíritu penetra a su visión callada y su alma de artista posee y es poseída por un nuevo misterio. Su poesía es la razón de su existencia. Ella lo torna puro, grande y noble. Ella lo consuela del dolor y lo consuela de la angustia. La vida del poeta tiene un ritmo diferente. Ella lo conduce errante por los caminos, mirando al cielo y pisando la tierra, preso, eternamente preso por los extremos intangibles. Río de Janeiro, 1933. Como vemos, la poesía, la vida del poeta y la creación del poeta están en la vida, en la muerte, en el cielo, la distancia, los besos, la lejanía y la cercanía. Está en los sueños, quimeras y esperanzas. Porque en esta hora que muchos creen que no hay esperanza, que todo es incierto, y dijera Serrat en una canción, Menos tu vientre, todo es incierto. En esta hora recuerdo muy claramente también cómo el poeta guatemalteco Otto René Castillo escribía:
más allá de su famosísimo poema, Vámonos, patria, a caminar, un poema menos difundido, pero enorme, donde se justifica la vida del poeta, la poesía y la creación poética. Cuando Espartaco, sí, ese esclavo que se levantó en Roma, se levantó contra los poderosos patricios de la Roma imperial, se llegó hasta él, según dicen las crónicas, un hombre llamado Antonino, poeta de la más honda estirpe, y le dijo que quería luchar con él a su lado, también por los esclavos. Viendo el atardecer desde la falda callada del Vesubio, Espartaco dijo al joven Antonino: enséñanos mejor tu canto, Antonino. Luchar lo puede hacer cualquiera, pero nadie como tú para hacer de las palabras las alondras azules que tanto necesitan aún nuestros hermanos. Y Antonino respondió: las aves del más dulce canto, Espartaco, defienden la libertad con sus garras. Espartaco, dicen, volvió su rostro hacia la más lejana lejanía y nadie supo jamás lo que aconteció en su corazón. Aquella tarde cuando hablara con el poeta Antonino, pero cuando Espartaco fue crucificado, informan las crónicas más antiguas, junto a miles de los suyos que también fueron crucificados como él, Antonino, el poeta, le decía que había sido hermoso luchar, porque un día serían libres los esclavos en el mundo. Espartaco no dijo nada la última tarde de su vida, pero el viento, dicen, se llevó en sus manos aéreas el último gesto gallardo de sus labios: esperanza. A partir de entonces en el mundo, y especialmente ahora en nuestra América Latina, en nuestro México, mas no solo en ella, varios poetas como Antonino y Espartaco han sido crucificados por el Santo Oficio. Los 43 de Ayotzinapa no aparecen. Los más de 90,000 desaparecidos, según reconoció la Secretaría de Gobernación, hasta este año continúan desaparecidos. Los cientos de miles de muertos por la violencia estructural que durante los gobiernos del PRI y del PAN nos mancillaron, siguen pendiendo como deuda histórica. No tengo la menor duda de que en esta hora lo que para algunos suena a debilidad, lo que para otros suena a ligereza, en esta hora en la cual sería mejor contar en números los muertos y los positivos de COVID y las camas libres en los hospitales y los ventiladores, que mientras esos números se tornen en rostros con nombre y apellido, que para más de 60,000 familias ya lo tienen, no tengo la menor duda de que esperanza tenemos, de que la poesía
cuando el poeta, otra vez León Felipe, fallecido un 18 de septiembre, en el prólogo de su canto a mí mismo, de la traducción que hizo, traducción libre del canto a mí mismo de Walt Whitman, porque Jorge Luis Borges hizo otra y le criticaron a León Felipe que hubiera hecho más que una traducción, una reescritura del canto a mí mismo. El poeta de hierro, el poeta de barro, el poeta prometeico respondió: nunca olviden que la poesía fue creada por seres humanos y por aquellos que la arrojaron para que otros poetas la tomaran en sus manos, la masticaran y la digirieran, para que la transformaran, para que la acercaran a los seres humanos y estos la cantaran diariamente como una letanía. Esta obra no se la dejó Walt Whitman a los traductores, decía León Felipe, se la dejó a los poetas. Y yo he tomado la propuesta y hemos presentado aquel que lloró con sus lágrimas en el Hudson y en el Potomac, a Walt Whitman, porque la obra de los poetas es para los seres humanos, para aquellos que lloran, dijo Vinicius, para aquellos que sufren, para los que cantan, para los que luchan, para los que gozan, para los que buscan, porque como decía nuestro chiapaneco Jaime Sabines, los amorosos buscan pero no encuentran, porque el amor es la búsqueda perpetua, porque la poesía se hizo para eso. El día de hoy no quiero hartarlo, sino yo no me detengo. Como dijera Efraín Huerta en otro de sus poemínimos, si no me detengo me alcanzo. Por lo tanto, me voy a detener aquí. Voy a agradecer a todos los que escucharon esta expresión de poesía y de canto. Los voy a invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, a que además vean nuestro próximo programa el día 17, en el cual tendremos al doctor Juan del Val. Después, el día 24, al maestro Manuel Francisco Aguilar García, para charlar sobre el debate entre Vallón y Jean Piaget. Después al doctor Gerardo Hernández Rojas para hablar sobre el supuesto debate entre Vygotsky y Piaget. Y finalmente regresaremos con el buen Javier Galarza del Ángel para hablar qué se investiga y qué se publica de neuropsicología en México. Hasta la próxima y muchas gracias.